Bienvenidos a su programa Kairos, Tiempo de Dios. Yo soy su servidor Gabriel Estrada y Rosa Contreras. Estamos muy contentos de dar inicio a esta segunda transmisión en este bonito día. Kairos, Tiempo de Dios es un espacio para reflexionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera sencilla y con la esperanza de ser la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Así que desde ya les invitamos a que se queden con nosotros. Reflexionaremos juntos el Evangelio del próximo domingo. Así que comenzamos con una bonita oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti con gratitud en nuestro corazón por todas las bendiciones recibidas y las que nos darás. Te damos gracias por este tiempo en el cual creemos que tú hablarás a cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Nos consagramos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, y vamos a dar lectura al Evangelio de este domingo, tiempo ordinario. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír esas palabras, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y él les dijo: Vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús, fijando la mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, este evangelio es muy precioso, muy hermoso. El evangelio nos cuenta del encuentro de Jesús con sus primeros discípulos. Se encontraba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y viendo a Jesús que pasaba les dijo: Este es el Cordero de Dios. Lo señaló y los discípulos le siguieron. Juan Bautista es el último de los profetas que se encontraba con Jesús e inmediatamente lo presenta: He aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista es el más grande de los profetas y el último de los que lo iban a anunciar. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban de él, de que vendría. Iban preparando de alguna manera el pensamiento y la fe de que el Mesías iba a llegar. Pero Juan el Bautista es el más grande de los profetas, porque no solamente lo anunció, lo señaló, lo presentó y preparó el camino. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la misma frase que el sacerdote dice en misa cuando levanta la hostia ya consagrada, fraccionada y sacrificada. Y es un signo de traspasar, de degollar al Cordero. Pero se preguntarán: ¿por qué me refiero al Cordero si lo que levanta el sacerdote es la hostia? Tendríamos que entonces remontarnos a la última cena, a la cena pascual, y recordar los sacrificios que hacían en el templo. Los hacían con diferentes animales que llevaban al altar para ser sacrificados. Y recordemos que dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, llevaban al Cordero que iba a morir para el perdón de sus pecados, para exiliar el pecado. Aquí Juan el Bautista había comprendido y creído, inspirado por Dios, que Jesús es el Cordero de Dios, el que iba a ser sacrificado, el que muere por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos y darnos vida. Jesús es realmente quien viene a redimir nuestros pecados, porque a Él no lo llevan al sacrificio, sino que Él mismo se da, Él mismo se ofreció en sacrificio para nuestra redención. Aquí los discípulos, al oír hablar así a Juan, lo siguieron. Se entusiasmaron y empezaron a caminar detrás de Jesús, hasta que Él se dio cuenta y les pregunta: ¿qué buscan? Y aquí cabe mencionar este gesto muy propio de Dios. Es el Señor siempre quien da el primer paso para nuestro encuentro.
Y ellos, sin saber mucho qué decir, le contestan con otra pregunta. Maestro, ¿dónde vives? Le dijeron, queremos saber dónde vives. Y Jesús les dijo entonces, vengan y síganme. Y dice el texto que ellos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron. Lo cierto es que este encuentro se resuelve no solamente con palabras, sino con hechos. Es decir, que los curiosos de los discípulos van a ver dónde vive Jesús. Y aquí, aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, tendríamos que responder a esta pregunta que el Señor nos hace. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren de mí? Quizás muchos de nosotros lo que queremos, lo que buscamos del Señor, es cumplir la voluntad de Dios. Es tener una mejor relación con Dios o ser mejores personas, mejores cristianos. Quizás muchos lo que buscamos es simplemente sus favores, sus bendiciones, de acuerdo a la necesidad que estamos pasando. Otros podrían decir que lo que buscamos es llenar esos vacíos que sigue uno cargando. San Agustín dice que en el hombre existe un hueco que solamente lo llena Dios. Los discípulos le dicen maestro, rabí. Esta es una palabra hebrea que quiere decir gran hombre, gran personaje. Era el título que los estudiantes le daban a quien sobresalía en sabiduría. O sea, no solamente querían saludarlo, sino conocerlo, seguirlo, ser instruidos por él, ser sus discípulos. Hoy cabría decirle al Señor que nosotros también queremos conocerlo, escuchar su palabra y decirle, invítame, Señor, a seguirte, invítame a caminar detrás tuyo, quiero ser discípulo tuyo. El Señor les dice, vengan y vean. ¿Qué habrán visto estos hombres? ¿Qué fue lo que los cautivó tanto y despertó la inquietud de seguirlo y de quedarse con él? ¿Qué secreto les revelaría Jesús que los hizo quedarse y además proclamarlo como el Mesías? Lo cierto es que estos discípulos encontraron algo, o mejor dicho, alguien que marcó para siempre su vida. Tuvieron un encuentro con Jesús. Andrés, uno de los dos discípulos que encontró al Mesías, fue con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, al ungido por Dios para ser el Salvador del mundo. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús miró a Simón y lo miró de una manera impresionante. Sabemos que la mirada de Jesús penetra el corazón, penetra el alma. Jesús puede ver también lo que uno es, pero lo que uno puede llegar a ser, a convertirse si uno le entrega el corazón al Señor. Él miró un sencillo pescador de Galilea, pero también miró a una roca fuerte, sobre la cual edificaría su iglesia. El Papa Francisco, en una de sus reflexiones, decía, todos nosotros hemos tenido en nuestra vida un encuentro con Él. Un encuentro verdadero en el que sentí que Jesús me miraba. No es una experiencia solo para santos. Y si no recordamos, sería bonito hacer un poco de memoria y pedirle al Señor que nos dé la memoria, porque Él se acuerda. Él recuerda el encuentro. Una buena tarea para hacer en casa sería precisamente volver a pensar cuando sentí verdaderamente al Señor cerca de mí, cuando sentí que tenía que cambiar de vida y ser mejor, o perdonar a una persona, cuando sentí al Señor que me pedía algo. Para nosotros ahora cabe la siguiente pregunta: ¿dónde encontraré al Señor? Estas fueron las palabras en la reflexión del Papa Francisco. Maestro, ¿en dónde vives? Maestro, enséñame. Preguntas, ¿qué es lo que busco? Maestro, te encontré. ¿En dónde vives?
vives, en dónde vives, enséñame. Señor, en este momento queremos orar muy especialmente por todas esas personas que aún no te encuentran, por esas personas que siguen buscando y muchas veces sin saber qué es lo que hace falta para su vida. Te queremos poner delante de ti todas estas personas, Señor, para que les permitas tener un encuentro contigo y puedan llenar ese vacío que hay en el corazón. Así es, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias porque en el camino de mi vida tuve a un Juan el Bautista que te indicó, te presentó y que me dijo dónde estabas para que te siguiera, que me entusiasmó a seguirte. Señor, gracias por preguntarme ¿qué quiero? ¿Qué buscas? Y gracias por tener siempre la respuesta. Señor, ayúdame porque quiero ir, quiero caminar detrás tuyo, quiero ver dónde vives y quiero quedarme contigo, elegir tu casa para que también sea mi casa. Hoy, Señor, también queremos pedirte por las personas que tú has llamado a tu presencia. De una manera especial pedimos por el alma de Josito Estrada y por el alma del Padre Edgardo Espinosa. Te pedimos que tú les des el descanso eterno y los recibas en tu gloria. Al igual pedimos por la salud de Tránsito Marín, de Walter Torres y por todas las personas que en este momento están necesitadas de ti. Gracias, Señor. Y seguimos cantando. Maestro, ¿en dónde vives? Maestro, enséñame. Preguntas, ¿qué es lo que busco? Maestro, te encontré. ¿En dónde vives? ¿En dónde vives? Enséñame. Amén. Amén, amén. Pues muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos. Primero Dios, nos encontraremos por este medio el próximo jueves. Y no se olvide de compartir. Si gusta comunicarse con nosotros, nos puede escribir a kairos777@gmail.com. Buenas noches y hasta la próxima. Bendiciones. Paz y bien.